histórica para la Argentina, que es el Día de la Lealtad. Allí hay mucho todavía que recabar y muchas cosas por ver. Antes que nada, estamos desde la mesa de Néstor Kirchner, transmitiendo el episodio número 19. Hice los deberes para no olvidarme de ninguno. Voy a nombrar rápidamente quienes han pasado por estos encuentros, estos ciclos de charlas federales que hemos dado comienzo allí al principio de la pandemia, como para poder pensar la pandemia, la militancia en esta nueva normalidad y poder dialogar en cierta forma sobre el devenir de lo que para nosotros es Pasó Martín Piaggio, Carlos Bilbao, Victoria Bosolo, Claudio Ledesma, Hernán Orduna, Carlos Magdalena, Estefanía Cora, el compañero Jorge Quinoto Vázquez, Néstor Yuyo García, el compañero Pedro Báez, Blanca Osuna, Gustavo Guzmán, Claudia Monjo, Damián Arévalo, Soledad Cantero, el compañero Francisco Senegalia, Aníbal Sattler y Carlitos del Mono Gustavino, que fue la última participación que tuvimos el sábado pasado. Y bueno, hoy una fecha de trascendencia para la historia argentina, una fecha de trascendencia incluso para nuestro movimiento que tiene allí sus orígenes, o en cierta forma podemos encontrar su origen a 75 años de esa gesta histórica que cambia la realidad argentina. Si hablamos de peronismo, hablamos del movimiento obrero, y si hablamos del movimiento obrero, hablamos de los dirigentes sindicales, y si hablamos de los dirigentes sindicales, ¿cómo no hablar en esta fecha con el Edgardo Mazzarotti, un dirigente sindical de fuste y que vaya, si tiene su reconocimiento, que trasciende a su tiempo y a su espacio? Edgardo, buenas noches. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, Edgardo, nos encontramos acá para comenzar más o menos a pelotear esta idea de pensar ese 17 de octubre del 45 a la luz de este 17 de octubre de 2020, que tiene diferencias sustanciales, pero que el pueblo, una vez más, para nosotros que somos parte del pueblo, se constituye como pueblo, es decir, esa multitud que anda desperdigada en un momento dado de la historia se constituye como pueblo, y el peronismo aún en su interior anida todavía respuestas para dar por la misma deuda. Dicho esto, le cedo la palabra. En primer lugar, decir lo que he sentido hoy, porque la verdad que tuve la emoción del encuentro. Entonces toda aquella hasta duda que por ahí tenía, ¿no?, en esto de lo virtual, lo presencial, pasó a segundo plano, ¿no? A tal punto sentí esa emoción que incluso por vi allí algunas caras que más de una vez hemos tenido discusiones, contradicciones y matices, de las cuales puedo decir siguen siendo, en mi opinión, contradicciones en el seno del pueblo. Pero hoy, al ver todo con las expresiones que hacía cada compañero, tanto los que hablaban en el acto como los que iban en la caravana, sentí eso, emoción, ¿no? Emoción, y cuando uno siente esa emoción y se siente partícipe de la construcción de un sujeto político para las transformaciones, yo hoy me sentí nuevamente partícipe de eso, ¿no? Así que, por un lado, expresando esa alegría, yo también puse la bandera con un hermoso dibujo de ese Perón abrazando a Evita en su último discurso público, que fue el 17 de octubre de 1951. Y a las 5 de la tarde, un parlamencito chiquito,
pero que a todo volumen hizo sentir la marcha en toda mi cuadra, ¿no? Así que, bien, y de hecho me llevan muchas reflexiones, ¿no?, sobre la cuestión del 17 de octubre. Primero verlo desde la perspectiva histórica, y siempre hay que pensar que ¿qué es la historia de la humanidad? Y básicamente yo creo que la historia de la humanidad es una historia de la lucha por la liberación humana. Ese es el verdadero progreso. Y el 17 de octubre del 45 fue un hecho, una acción que tuvo consecuencias profundas, duraderas, aún con todo lo que se hizo para tapar todo lo que significó aquella época, pero fue creo, un hito fundamental para llevar a efectivas libertades tanto para la patria como para la clase trabajadora, ¿no? En ese sentido, creo que uno puede ver, digamos, rastreando incluso los documentos históricos, ¿no?, pese a los que por ahí buscaban minimizar lo que había pasado, pero uno ve que fue una movilización, quizás la más grande movilización obrera y popular de todos los tiempos en la República Argentina, ¿no? El solo hecho de pensar que desde las estimaciones más chicas, que hablaban de 500.000 personas en la Plaza de Mayo, hasta cerca del 1.000.000, hablando de todos sus alrededores, estamos hablando en una Argentina que tenía 14 millones de habitantes, ¿no? Así que creo que efectivamente ha sido un hecho que ha repercutido abriendo un camino, ¿no?, para las tres banderas que tenemos, que expresó siempre el peronismo: la de la independencia económica, la de la soberanía política, ¿no?, la de la justicia social. Y yo siempre dije que soy un poco atrevido, pero siempre me gustó agregar en estos momentos una cuarta bandera, ¿no?, que es la de que el peronismo tiene que también hacerse carne, que es el de tener una cultura autóctona, una cultura nuestra, que no significa renegar de culturas universales, pero sí hacerlos a partir de nuestra propia cultura. Y digo que esto tiene mucha importancia porque es la que va moldeando la conciencia nacional, ¿no? Quizás una de las, me parece una de las cosas más notables, porque hay expresiones maravillosas, ¿no? Leopoldo Marechal diciendo que se habían hecho visibles los invisibles, Scalabrini Ortiz diciéndose el subsuelo de la patria sublevado. Pero a mí me ha gustado mucho una definición que hace Agustín Tosco, que no es peronista, y que quiero hacer una aclaración, porque por ahí a veces se vuelven a rebuscar disputas en el seno del pueblo que son absolutamente inconducentes, ¿no? Agustín Tosco, que era de un sindicalismo de liberación, no era peronista, pero él no aceptó nunca ser candidato de partido de izquierda, diciendo que él no se iba a convertir en el polo antiperonista. Entonces, digo, esto para que vayamos aprendiendo a que la patria es el otro y que en ese otro hay muchas vertientes, hay muchas expresiones que hay que respetar. Pero él dijo algo que a mí me parece que siempre que me ha tocado hablar sobre el 17 de octubre utilizo estas palabras, porque él decía que el pueblo sintetiza en momentos históricos, como fue lo del 17 de octubre, con una acción, un día, ¿no? Fue lo del 17 de octubre, los pasajes más significativos de su propia historia. Es decir, cuando Agustín Tosco dice esto, dice que en un solo hecho, en una acción, en realidad lo que se está haciendo es sintetizando, condensando, conjugando todas las cosas que en nuestra historia se fueron dando, ¿no? Y entonces yo allí pensaba, y además solo basta mirar las filmaciones de aquellas épocas, de que en esa fenomenal movida del 17 de octubre se fueron sintetizando varios procesos históricos que lo antecedieron, porque además ninguna cosa sucede sin antecedentes, ¿no? Y a su vez
teniendo prospección de futuro, que eso fue el 17 de octubre. Por un lado estuvieron esas caras criollas, ¿no? Incluso hasta diría las indiadas, ¿no? Porque recogió también las aspiraciones de nuestros pueblos originarios, como hoy luchan por ello Milagro Sala, por dar un ejemplo, ¿no? Estuvo los criollos que pelearon en la vuelta de Obligado, estuvieron los gauchos federales, estuvieron los irigoyenistas, ¿no? Los irigoyenistas de ese voto y tronco popular, digamos, que se expresó en aquel momento con Forja, ¿no? Los trabajadores provincianos que emigraron hacia Buenos Aires en busca de otros destinos, esos obreros inmigrantes que venían con ideas socialistas, anarquistas, ¿no? Hay muchos ejemplos, inclusive de sectores del anarquismo que se van incorporando al peronismo y lo hacen en esa praxis de esa movilización del 17 de octubre. Allí estuvieron también sectores de clase media pobre, estuvieron los sectores de militares que buscaban la industrialización del país, que entendían la defensa nacional fortaleciendo a la industria nacional. Había sectores de pequeños y medianos empresarios que estaban interesados en el mercado interno, porque en realidad en aquella época también hubo lo que hoy suele darse, ¿no? Que es, por un lado, lo que uno podría decir el pueblo, con todos estos sectores que venían asfixiados por una vieja oligarquía terrateniente, por una dirigencia política que era totalmente vetusta, anacrónica. Y entonces creo que ya en aquel momento también, recogiendo también las contradicciones que hubo desde el fondo de nuestra historia, hubo una expresión concreta de estos sectores populares que también lo que buscaron fue mostrarle a los sectores de la oligarquía lo que el pueblo era capaz de hacer. He pensado, digamos, que ahí en realidad se presenta un nuevo país, ¿no? Y efectivamente, como bien le pusieron nominaron este día el de los 75 octubre, porque es la piedra basal, la piedra fundamental del peronismo. Pero en realidad había muchos antecedentes que esto se venían dando, ¿no? Pero lo cierto es que ahí hubo una opción clara, ¿no? O era Perón o era la oligarquía. Y acá no cabe ningún tipo de disquisición sobre si lo hizo el 17 de octubre, lo hizo tal o cual dirigente, si fue Cipriano Reyes, si fue Vita Convocando, porque en realidad lo hicieron todos. Sí, coincidió el nombre, pero Cipriano Reyes, es otra persona. Quiero pensar yo que allí no hubo un dueño del 17 de octubre. Eso también es una enseñanza para lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo. Así que veníamos de un país en donde, fíjense que si uno repasa, Perón vivió en Paraná 2 o 3 años, fines del 14 hasta principios de 1917, como subteniente, y él en sus recuerdos decía que acá en Paraná él había vivido como una experiencia choqueante, lo decía con otras palabras, ¿no? Que él decía, no exento de emoción, decía, en donde en el país de 50 millones de vacas, los que se presentaban para la conscripción, el 30% ni siquiera podía acceder porque no tenía las condiciones físicas adecuadas. Y los que entraban a la conscripción no tenían, iban semidesnudos, así lo presenta Perón. Y es donde él ahí comprende claramente lo que era ese subsuelo de la patria y en donde él empieza toda una tarea para hacer visibles a los invisibles. Cuando se produce este 17 de octubre, digo, había antecedentes. Yo
Yo he trabajado un poco algunas cosas a partir de algunos elementos que me parecieron valiosos buscar. Reconozco que mi falta de experiencia, digamos, en la cuestión informática, que tenía ganas de sacar, tengo fotos que he ido sacando de periódicos de aquella época, y tengo un acta de la comisión directiva de ATE, de 1945, mejor dicho, tomado del libro de acta, en donde uno va viendo cómo se perfila esto, ¿no? Hay un acta del 8 de octubre de 1900, del 8 de julio, del 45, en donde la comisión directiva debate un informe que se envía desde la Nación, porque el gobierno había emitido un decreto en donde los jefes los autorizaba el decreto a proceder como consideraran conveniente para el cumplimiento del servicio hasta la cesantía del personal, decía, ¿no? Y ahí empieza a aparecer toda esta discusión, y un gran dirigente sindical, Tesorieri, que era nuestro secretario general nacional en aquel momento, él decía, es necesario que sepamos lo que esto quiere significar para los obreros, hay que estar preparados y unidos para cualquier medida que el gobierno tome con el personal, porque ya estaban esas contradicciones en los participantes de la Revolución de Junio del 43. Y él aconseja que se hagan actos públicos, asambleas, y dice que solamente la organización va a defender a los comercios, y que lo más importante, él decía que esto es una lucha de vida o muerte entre el capital por un lado y los obreros por otro, y que la Secretaría de Trabajo y Previsión estaba en contra del capital y debíamos apoyar. Creo que en esta acta del 8 de julio se perfila claramente esto que les vengo diciendo en cuanto a que en realidad era una disputa entre el gran capital y los trabajadores. Los compañeros locales lo dicen clarito. Siempre que la Secretaría, porque en aquel momento Perón era secretario de Trabajo y Previsión, esté con los trabajadores, nosotros vamos a estar con ella. Y dicen que hay que estar en la calle. Está claro que ya se venía preconfigurando ese 17 de octubre. Creo que ustedes saben que días previos, cuando aparece toda esta situación de la posibilidad de que no solamente lo sacaban a Perón, sino que lo enviaban detenido a Martín García, hubo huelgas en Tucumán, en Avellaneda. Las de Tucumán concitaron una adhesión de 80.000 trabajadores. Es decir, imagínense ustedes lo que significaba para aquella época ese número. Y bueno, así se hizo el 17 de octubre, y un 17 de octubre en donde, como diría Fuente Ovejuna, aquel librito que leíamos cuando íbamos al colegio, no lo hizo nadie y todos lo hicieron. Es decir, Fuente Ovejuna, todos a una, ¿no? Decían. Y bueno, me parece que allí se da una cuestión muy especial. Creo que todos los compañeros que han tenido oportunidad de ver la filmación de lo del 17 de octubre, ustedes piensen que no fue sencillo lo del 17 de octubre, porque muchos, se ocultan algunas cosas de la historia, después de hacer hincapié sobre esto. Ocultan algunas cosas de la historia para hacerla más rosa, por así decirlo, ¿no? Más light, para utilizar una palabra aunque extranjera, pero porque muchos plantean como que lo del 17 de octubre fue un paseo. Y en realidad no solamente no fue así, sino que ustedes verán los famosos, las fotos aquellas de los puentes que cruzan el riachuelo, que fueron levantados por la policía para no dejar pasar a los manifestantes. Y los manifestantes pasaron en canoitas, otros lo hicieron por el servicio ferroviario que todavía se mantenía. Hubo algunas cargas de la policía, y creo que hubo una duda muy importante de un sector del ejército de aquel momento, digamos, de reprimir, porque habían tenido una mala experiencia antes y creo que no sé. Ese momento fue decisivo para que los compañeros trabajadores ganaran totalmente en la calle, y estuvieron horas y horas hasta que el líder fue liberado, ¿no?
Y ahí me parece que se encuentra esa simbiosis, porque son dos cosas, ¿no? Hay un líder y hay un pueblo. Y ambos se encuentran. Y ambos se hacen. Ese líder y ese pueblo se hacen a sí mismos. Hay lo que se llamaría una sinergia, ¿no? Y es importante verlo porque ustedes habrán visto que hay una suerte de diálogo, ¿no? Casi asambleario, la gente le dice cosas, la gente habla, Perón incluso le corta algunas porciones de cosas, casi no podía hablar por la cantidad de gente y que decían cosas, ¿no? Así que bueno, creo que esto tiene, digamos, a ver, digo, a partir de esta suerte de presentación de lo del 17 de octubre, que todos conocen, me parece que hay que empezar a ver algunas cuestiones. Miren, he leído por allí que los neurólogos dicen que la memoria, el proceso de la memoria, es de los más complejos que tiene el cerebro humano. Y es de los más complejos porque el proceso de la memoria también está referenciado en el proceso de aprendizaje. Por eso, yo cuando hablo de lo del 17 de octubre, lo entiendo también como un proceso de aprendizaje. Y por eso hay que empezar a ver algunas cuestiones que se dejaron de ver, como por ejemplo, en aquel momento la CGT, más allá de que habían programado una huelga, ustedes saben que se había programado para un día posterior incluso, pero no estaban muy convencidos. Y allí hubo un compañero llamado Libertario Ferrari. Libertario Ferrari, ¿no? Su nombre indica claramente que provenía del anarquismo, ¿no? Libertario Ferrari, que era de ATE, inclusive él, en la moción de algunos era no votar por el paro, y él es el voto que decide la huelga del 17 de octubre. Y me parece importante porque mostró convicción, mostró firmeza para defender los ideales. En aquel momento había muchos moderados también, ¿no? Y creo que este es un aprendizaje que todavía debemos hacer, porque estaban algunos sectores que, digamos, estaban defendiendo inclusive la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero que esta moderación, lo que hoy llamaríamos el discurso políticamente correcto, lo llevaba a no tomar una decisión firme, como fue la que este voto de Libertario Ferrari lo decidió. Vuelvo sobre el punto de que la memoria en realidad también es un proceso de aprendizaje. Cuando dije que no fue un momento live, nosotros tenemos allí lo que sería el primer mártir del peronismo. El primer mártir del peronismo fue un chico de 16, 17 años, llamado Darwin Passaponti, que se dirigen y pasan. En aquel momento había un diario amarillista, sensacionalista, ¿no? Y que se expresaba en contra de todo esto, que se llamaba Clarín no, Crítica. Se llamaba Crítica, de Natalio Botana. Los compañeros pasan por allí y hay un hecho muy confuso donde hay disparos y Darwin Passaponti es el primero que cae muerto. Yo investigué porque estuve todavía buscando algunos periódicos de aquel momento y en realidad hubo 2 muertos más. Uno llamado Facundo Ramos y el otro de apellido Borrá, si la memoria no me falla. Eso aparece en los diarios porque ellos fallecieron no el mismo día de los hechos, es decir, la madrugada entre el 17 y ya el 18, sino fallecieron después. Rescato mucho lo de este chico Darwin Passaponti, porque ahí también se conjugaron cosas muy interesantes. El papá de Darwin Passaponti era también un
ligado a historias más del anarquismo, más del socialismo. Por eso le pone Darwin. Y la mamá era una católica ferviente que era entrerriana, dicho sea de paso, llamada Cándida Quiroga. Y es la que le pone Ángel. Así que el papá le pone Darwin como un nombre libertario, progresista, y la mamá le pone Ángel ligado a la religión. Y estos son nuestros primeros mártires. Es decir, que no fue una cosa que no costó a nosotros. Sin embargo, muchas veces esos hechos se van obviando, ¿no? Me parece que nosotros también tenemos, yo estoy de acuerdo, digamos, con que no hay que, justamente hoy quedó muy lindo, ¿no? La demostración de quiénes son los que promueven el odio y quiénes no, ¿no? Pero también es cierto que uno debe tener memoria sobre estos hechos para saber claramente contra quiénes se confronta, ¿no? Bueno, creo que en este sentido, digamos, trayendo algunas cuestiones hacia el presente, me parece que hubo ejemplos de muy clara conciencia popular, esta necesidad de forjar la unidad, aún con todos nuestros matices, donde tenemos que encontrar la manera de resolver nuestras contradicciones secundarias, pero siempre sintetizando la unidad, porque si no ya sabemos lo que nos cuesta. A nosotros nos pasó algo muy grave, porque la primera vez que la derecha, el liberalismo, gobernó con votos fue lo de Macri. Y esto me parece que también merece una reflexión. ¿Qué nos pasó? Cómo no fue suficiente esa memoria para no solamente evocar los hechos, sino para aplicarlo a la realidad. En ese sentido también quiero decir que no quiero olvidarme de esto, porque yo lo he planteado muchas veces. A esta altura, creo que el 17 de octubre, más allá del derecho que tenemos los peronistas en reivindicarlo como un hecho fundacional, me parece que en realidad es una fecha para todo el pueblo argentino. Sinceramente, yo lo incluiría en una efeméride patriótica popular, ¿no? Y siento orgullo de eso. Y bueno, eso también me lleva a otro tipo de reflexiones, que digo, a efecto de que vos puedas preguntarme, digo, porque si no hablo demasiado, yo siempre dije, por ahí termino pareciendo, qué sé yo, como Fidel Castro, es un discurso larguísimo, con la diferencia que Fidel Castro tiene una oratoria espectacular con una memoria fenomenal. Pero para que, digamos, se pueda ir charlando sobre algunas otras cosas más, qué sé yo, me parece, digamos, que ustedes son los que de alguna manera, como le dicen ahora, moderan, no sé qué hay que moderar, pero bueno, que moderen que moderen la charla. Modera la charla. Perfecto, Mazzarotti, la verdad que en esta primera intervención me ha dejado muchas cosas, creo yo, muy interesantes, esta idea de incorporar una cuarta bandera, la idea de este sincretismo social que tiene la Argentina, que es propio, que lo hace única, no solo la Argentina, sino podríamos decir la patria grande, e incluir a muchos actores políticos que no se lo incluyen a la vez cuando se la piensa la Argentina. Dijiste sobre el sujeto político, y creo que ahí anida, la falta de un sujeto político tal vez anida el problema de que la derecha pueda volver a ganar por votos. ¿Y cómo crees vos, ya que el pueblo se constituye como tal en esa relación que se constituye el pueblo con su líder y el líder se constituye en el mismo acto, hoy cómo ves al pueblo, a ese movimiento, sin la falta, sin ese sujeto político necesario para volver a pensar este 45, que fue profundamente revolucionario, digamos, una palabra que también a nosotros se nos escapa, que nos permite repensar la relación entre capital y trabajo por fuera de las lógicas del liberalismo o del comunismo clásico. Tengo una sensación extraña, paradojal al respecto, porque veo dos cosas. Veo que muchas cuestiones de ese gusanito enfermante del liberalismo ha calado en muchos compañeros, ¿no? Esa visión de lo individual,
pero también que cuando llegan los momentos claves, me parece que sigue subsistiendo, es decir, todavía existe ese subsuelo de la patria, esos invisibles, que es posible traerlos, digamos, al momento histórico. Un ejemplo, ¿no? Porque con estos días, con estos sectores anticuarentena, ¿no? ¿Cuántos son? Ese discurso, en cuanto, estoy hablando en términos de si es posible que ese discurso pueda llegar a hegemonizar algo, y diría que no. ¿Sí? El conjunto de la gente me piensa otra cosa. Podemos estar molestos con llevar el barbijo todo el tiempo, esta dificultad que implica la cuarentena, pero es como que se retoma un poco esa conciencia. Yo vengo de una, digo, de actividades de otros años, en donde ni siquiera se discutía la cuestión de la salud pública, ¿no? Es decir, ahora se están retomando, ustedes saben que yo trabajo en transporte, ¿no? Y ahora se está por retomar el servicio de transporte y se está pensando en los protocolos, ¿no? Para la higiene del vehículo. Cuando yo entré a trabajar hace 1000 años en la dirección de transporte, mi primer trabajo fue eso, andar con una mochilita que se usaba formaldehído al 10%, en donde se fumigaban los colectivos, donde había una conciencia sanitaria. Me parece que eso es una de las cuestiones que por allí aparecen perdiéndose. Sin embargo, esa posibilidad de ese sujeto que contempla al trabajador organizado, que contempla al trabajador informal, a colectivos que hoy tienen una vida muy activa, ¿no? Como colectivos por las diversidades, colectivos que incluso buscan reivindicar derechos de minorías. Todos estos sectores me parece que son en su confluencia el sujeto político de cambio y de transformación. Insisto con esta nueva realidad, sobre todo la del movimiento obrero. Yo vengo de una época en donde el movimiento obrero organizado, sindicalizado, tenía que ver con que se venía con procesos de industrialización que después de varios periodos liberales, entre los cuales hay que incluir el de Menem, que hizo cosas en nombre del peronismo, pero que hizo exactamente lo contrario, que fueron desgastando toda esta cuestión. Sin embargo, insisto, me parece que estos son los sectores y en los cuales tenemos que apoyarnos para seguir avanzando. El sector empresarial argentino es un acápite aparte que habrá que analizar con profundidad. Creo que efectivamente pequeños y medianos empresarios, pequeños y medianos chacareros, ¿no? Creo que muchas veces el discurso de la derecha o muchas veces el discurso de medios hegemónicos los ha puesto en vereda de enfrente, y sobre esos sectores también hay que trabajar para que sean parte de ese sujeto político para transformar definitivamente la historia. No es fácil. Vivimos en un mundo en donde la penetración de los medios masivos, ¿no? Todo el tiempo que uno está con estos vehículos de información o desinformación, más exactamente, ¿no? Está todo el tiempo, esto le come un poco la cabeza a los compañeros. Por eso creo que hay que retomar algunas prácticas para ese sujeto político que vos estás diciendo, hay que retomar algunas prácticas de organización comunitaria, participativa, porque la organización tiene que ir por ese lado. Voy a dar otro ejemplo, porque estos días a mí me ha preocupado mucho, inclusive frente a esta marcha del 17 de octubre, cuando se planteaban, porque un poco parecía ser como que estaban intentando hacer una contramarcha, es decir, frente a la marcha de estos descerebrados, ¿no? Es decir, hacer una contramarcha. Y la verdad yo creo que no hay que responder así una suerte de golpe contra golpe. Y en eso voy a decir, como dice nuestro inefable Aníbal Fernández, que realmente le pone los epítetos que corresponden a cada uno. Cuando él habla del mamerto, digo, efectivamente es un mamerto, y un mamerto que jode. Ahora, el mamerto que jode es eso, no jode mucho más, eso no va a mover el amperímetro, me parece, para muchas otras cosas. Más me preocupa, y esto me parece que es un foco de atención que debemos tener en cuenta ahora,
es que esos sectores de la economía que están buscando desestabilizar con este tema de las posturas devaluacionistas, por dar un ejemplo, están haciendo que algunos sectores de la economía, del comercio, por dar ejemplo, corralones, están guardando mercadería a ver qué es lo que pasa, a ver cómo aumentan las cosas. Y me parece que ahí está el verdadero problema que tenemos nosotros como pueblo. Por eso el sentido de comunidad organizada me parece que hoy debe ser retomado. No digo que dejemos de ocuparnos de ese odio que por allí se expresa en las calles, insisto, con esto descerebrado, pero el punto que requiere más organización comunitaria, social, política, es precisamente para ver cómo resolvemos ese tipo de cuestiones como esta que te estoy diciendo, que son los factores de poder real, que son los que procuran una desestabilización de nuestro gobierno. Totalmente de acuerdo, y en última instancia son los que terminan definiendo las grandes políticas, y lo hace el Estado a favor del pueblo, lo hace el mercado a favor de su propia concentración. Y en ese sentido, yo siempre utilizo una frase que me gusta, que dice: el Estado es a la vez lo que existe y lo que aún no existe en grado suficiente. Entonces, volver a repensar el Estado con lo que existe y con lo que no existe todavía es suficiente, metiendo el peronismo como capacidad de dar respuesta a esa demanda. Y usted, que ha estado en ATE, que ha sido un actor sindical, digamos, ¿cómo pensamos el Estado frente al continuo machaque de que la idea de que el Estado no sirve, que la gente que hace el Estado, que en última instancia garantiza los derechos, están ahí innecesariamente? A ver, en primer lugar, como el peronismo fue a partir del Estado un gran impulsor de medidas. Pero quiero hacer una aclaración, porque el peronismo es más que el Estado. Quiero hacer esta aclaración porque es muy interesante ver cómo el primer gobierno peronista, del 46 en realidad, hasta las elecciones del 52, es de una fuerte presencia del Estado. En el segundo gobierno peronista hay todo un proceso de empoderamiento del conjunto de la sociedad. Y es muy interesante ver los números de cómo crecieron las cooperativas, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces creo que ese es el Estado que, digo, ni el Estado liberal que existe a favor de ellos, ni tampoco un Estado que insectifica, ¿no?, que absorbe todo. En cambio, digamos, el peronismo es otra cosa, es algo mucho más profundo, habla de la comunidad organizada. De todos modos, creo que está claro que quienes denotan al Estado son los que utilizan al Estado en contra del pueblo. Por lo tanto, esto también nos indica que tener el Estado como instrumento es importante para el pueblo, ¿no? Como regulador de las relaciones de producción, como regulador de relaciones sociales, como el compensador para que no existan esas meritocracias que en realidad son nada más que las ventajas de inicio que tienen aquellos que nacieron en cuna de oro, ¿no? Entonces, me parece que el Estado ha hecho por la República Argentina cosas como para que lo valoricemos, ¿no? Hasta hace poco, digo, todos los avances que hubo con nuestros científicos, los avances en telecomunicaciones, todo eso tuvo que ver con el impulso del Estado, como en su momento fueron obras tan importantes que tenían que ver con la producción de acero, de petróleo, con un montón de cosas que el primer peronismo hizo. Así que creo que hay que retomar algunas cuestiones. Yo soy muy clásico en eso, ¿no? Por ejemplo, creo que a la luz de lo que hoy se ve, creo que una suerte de IAPI, por ejemplo, deberíamos retomar, ¿sí? Porque la verdad es que no estamos manejando algunas variables que quedan en manos de los poderosos, ¿no? Me parece que ese es uno de los ejemplos. Y ¿qué dice uno? El Estado tenemos que valorizarlo, ahora valorizarlo poniéndolo al servicio del pueblo, ¿no?
Tenía apagado justo el micrófono. Como bien vos decís, el peronismo no es solamente el Estado, es mucho más que el Estado. Y pensando en el peronismo, ¿cómo ves al peronismo actual en la provincia? A ver, yo para no perder ese espíritu emocionante que tuve hoy, algunas cosas voy a soslayar. Porque la verdad es que el espíritu emocionante que tuve hoy me hizo no preocuparme mucho de algunas caras que vi, en las cuales tengo contradicciones. Porque sentí que el pueblo está por encima de ellas y que el pueblo en la calle es el que empuja a hacer otra cosa. Pero ciertamente, a ver, veo, por un lado, digamos, el peronismo fue dejando aquello del movimiento y se partidizó demasiado, ¿no? Cuando digo se partidizó demasiado, significa se burocratizó en un partido sin abrir su puerta, ¿no? Yo cuento porque uno siempre habla como viejo, ¿no? Mi experiencia hace muchos años, los legisladores, todos iban al partido y rendían cuentas. Es decir, tenían que informar qué estaban haciendo, en fin. Las unidades básicas discutían las cosas. Fíjate vos, mirá, entre mis recuerdos hasta... Ahora parece demasiado, ¿no? Pero hace 30 y pico de años atrás, el correo tenía la obligación de llevar gratuitamente los boletines de los partidos políticos. Y eso era lo que hacíamos. Nosotros, digo yo, en la época de la dictadura, nosotros teníamos, como no estaba prohibida la actividad política, la disfrazábamos en un club llamado el Club La Flor del Seibo, ¿no? Y allí discutíamos todas estas situaciones. Me parece que eso es algo que tenemos que retomar. Eso, cuando vos me preguntás cómo lo ves, también veo algunas cosas que, insisto, hoy no las quiero plantear, pero siempre aparecen y me parece que va a haber que corregirlas, es decir, tomarlo como un déficit y no como algo que nos lleve a pelearnos entre nosotros, ¿no? Pero en muchos casos todavía hay muchas expresiones, diría, facciosas, es decir, de sectores, ¿no? Fíjate vos que para este momento del 17, yo planteé que lo que teníamos que hacer era entre todos los sectores que existen, ponernos de acuerdo, o salimos todos a la calle o no salimos de tal o cual manera. Porque no se trata de entre nosotros ver quién mueve más o quién mueve menos. En primer lugar, porque lo que se movió fue el pueblo por sí, ¿no? Es más, hoy podemos anotar para todos aquellos que hablan de las movilizaciones pagadas, con los colectivos y todo, bueno, me parece que otra vez le tapamos la boca con que todas esas cosas no son ciertas. Pero digo, me parece que estos son hechos para reflexionar. Hoy quedémonos con la alegría de todo lo que vivimos, porque muestra que ese sujeto político que vos decís está creo que vos empezás, una de las palabras que dijiste al principio era porque nos vamos transformando de masa en pueblo, ¿no? Y eso es algo que todavía tenemos que ir trabajando, ¿no? Bárbaro. Hoy fue muy impresionante, yo pude seguirlo por la tele y participé dando una vuelta de las grandes caravanas que se hicieron no solo acá en Paraná, sino en toda la provincia y en todo el país. Digamos, y había, uno sentía la necesidad, si se quiere, de salir a la calle, digamos. No se puede pensar un proyecto nacional y popular sin pensar la calle como ese espacio de público político. Y se hacía difícil no hacer algo o no visualizar el 17 con la calle misma, digamos, era muy raro. Pero bueno, de alguna forma se sorteó eso y genera demasiada expectativa, no solo porque el peronismo tiene que ver con esto de generar las condiciones necesarias para la grandeza de la nación, sino también porque sigue siendo un proyecto de futuro inconcluso que es necesario retomar. Y por ahí hace mucho ruido esta idea de los que planteaba, digamos, de cómo nos vamos alejando de esas causas y vamos adquiriendo otras características que poco tienen que ver con lo que originariamente dio origen a esto.
En tu larga trayectoria de militante, que sabemos todo que ha puesto el cuerpo y de sobrada manera, también entendemos que la militancia y la política tiene mucho de buenos humores, de encuentro, de fraternidad. Y si querés compartir alguna idea con nosotros sobre esas pequeñas anécdotas que hacen que incluso esas anécdotas reflejan muchísimo sobre la militancia de uno, que tiene que ver con la picardía política, la picardía militante, en esos grandes luchas que has dado en este trayecto. No sé si entendí bien la pregunta, porque estuve atento a otra cosa. Si me empecé a ver, cuando decís enlace, a mí me tocó participar de muchos hechos en nuestra historia del peronismo. Yo estaba en Buenos Aires, había ido a estudiar, cuando se produjo el regreso del general Perón en aquel hecho con bemoles trágicos de lo de Seiza. Y a mí, digo, extrañamente, hay cosas que no sé explicarme yo mismo, ¿eh? Porque digo, ¿cómo pasaba que hubo hechos de violencia en aquellas épocas? Y sin embargo yo no lo vivía tan así. A mí lo que me quedaba era esa alegría. Yo recuerdo que le mandé una carta a mi mamá contándole que era tanta la cantidad de gente, ustedes saben que allí se calcula que hubo más de 1 millón y pico de personas, que cuando se lograba unificar la marcha peronista, pero literalmente esto que digo es absolutamente cierto, temblaba la tierra. Realmente temblaba la tierra, no es ninguna broma. Pero también es cierto que yo pasé la mitad del acto, yo estaba hacia un costado derecho, sería, o izquierdo del acto, tirado cuerpo a tierra, porque escuchábamos algunos silbidos de cosas y hasta que alguien dijo, cuidado que están tirando tiros, ¿no? Entonces, allí donde aparecen todas estas cosas complejas, porque también en el seno del peronismo se discuten estas cuestiones. Fíjate vos qué es lo que ocurrió con el menemismo. El menemismo fue una infección hacia adentro del peronismo. Creo que Menem gana con los votos históricos del peronismo, ¿no? Es decir, a través de su prédica federal, sus patillas, ¿no? Es decir, atrajo toda esa historia profunda de nuestro pueblo, y ese fue su primer voto, el voto al peronismo histórico. Ahora después él hace una alianza con sectores liberales y ahí empieza a modificar esa composición del voto. Por eso, todos estos procesos históricos requieren mucho análisis para poder ir encontrando las respuestas a un montón de cosas como las que vos estás planteando. Siempre convivieron en el peronismo sectores más moderados, más dialoguistas o más combatientes, por así decirlo, ¿no? Ciertamente quien pudo sintetizar todas esas cosas fue Perón, ¿no? Esto, digo, su enorme capacidad de conducción política lo llevó a poder ordenar un tema que no era sencillo ordenar, ¿no? Pero insisto con esto de la memoria como proceso de aprendizaje. Creo que nosotros tenemos que aprender de esas cosas, porque si no aprendemos de esas cosas sobrevienen errores trágicos como los que permitieron que en el 76 hubo vastos sectores de la población que estaban esperando el golpe. No digo que lo apoyaran, pero que estaban esperando el golpe. Digo, si no pensamos en cuáles son ese tipo de cosas para corregir, nos va a volver a pasar esto de hoy, digo, el huevo de la serpiente sigue anidando, ¿no? Y además estos tipos van a hacer lo que les dé. Digo, porque creo que lo que nosotros muchas veces planteamos, el peronista cuando uno lo ve a la larga, más allá del discurso a veces fuerte como el que tuvo Perón de 5x1, que siempre lo sacan de contexto porque no cuentan de que Perón hace ese discurso, después ponen bombas en el subte matando gente o matando más de 350 personas con un bombardeo, ¿no?
Pero realmente, digamos, me parece que hoy hay que rever algunas de esas cuestiones, porque cuando digo que el huevo de la serpiente anida y son capaces de hacer cualquier cosa, hay que mirar lo que está pasando en otros lugares. Mañana hay un hecho muy importante, mañana hay elecciones en Bolivia. Elecciones seguramente a mañana, porque no lo voltearon a Evo para dejarlo que vuelva, ¿no? Me parece que esto y estas cuestiones tienen que ser reflexionadas mucho, inclusive para repasar nuestras contradicciones, nuestros errores, ¿no? Yo creo que cuando se dieron algunos hechos en algún tramo de los gobiernos nuestros, digo, verdaderos continuadores del gobierno de Perón y Evita, como fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, donde también hay algunos errores tácticos muy importantes que nos cuestan muchas cosas, ¿no? Por suerte, digo, hoy, fíjate vos que quien en algún momento tuvo chispas con Cristina es el que encabezó, o por lo menos promovió la caravana, que es el compañero Hugo Moyano. Digo, todas esas cosas porque en eso estuvo bueno lo del discurso de Alberto Fernández, ¿eh? Es decir, no tenemos espacio para perder ni uno, es decir, tenemos que estar todos. No te olvides que el 41% de los votos los van perdiendo, aclaro, ¿no? Digo, y más con estas locuras los van perdiendo, pero legislativamente tienen una representación importante, ¿no? Es decir, por eso obstaculizan, por eso ponen traspié, porque tienen, el sector de poder se compone de muchas cosas, tienen herramientas del partido judicial, ¿no? Tienen todas las herramientas del poder económico, prácticamente todas, digo, porque nosotros no tenemos muchas herramientas del poder económico. Tienen representaciones legislativas y de provincia, todo eso es un combo muy importante, digamos, como para tener en cuenta, y por eso creo que nuestro gobierno hoy lo que no debe descuidar, lo que debe estar muy atento, es a satisfacer las necesidades del pueblo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Exacto, y el gobierno depende de esa unidad que vos recién planteabas, digamos, donde se fracture esa unidad que constantemente está siendo tensionada, la historia ya sabemos cómo puede llegar a terminar. Una cosa nada más, doctor, respecto de la palabra tensionado que tenemos. Efectivamente, yo creo que tensiones va a haber. Creo que lo que tenemos que saber es cuál es el límite de esas tensiones para que no lleguen a afectar o que produzcan un quiebre. Porque también es hasta, diría usando una palabra, justo y necesario, que también entre nosotros haya una tensión, porque todos queremos una direccionalidad en esta cuestión de la política. A ver, yo, que provengo de un peronismo más histórico, quiero traccionar para que se vuelva a la Constitución de 1949, ¿no? Y hay muchos que les cuesta volver a eso, parece como que fuera un pasado, ¿no? Entonces digo, es justo que yo también lo pueda plantear y eso produce algunas tensiones con otros. Ahora, lo que no quisiera es que la tensión produzca un quiebre, ¿no? Porque nos necesitamos entre todos, ¿no? No voy a utilizar la palabra que decía el general Perón, de que para hacer ladrillo también hay que contar con bosta, pero es así también. El otro día escuchaba una charla y la pregunta era, ¿cuánta bosta se necesita para hacer ladrillo? Es todo un tema. Vos sabés que quizás la clave en todas estas cosas sea saber cuáles son los límites. A ver, yo estos días he sentido, francamente, que ya no tenía más límites, yo también necesitaba expresar de alguna manera, y fíjate vos que, cómo se resuelve, ¿no? Se lo expresa de una manera pacífica, con alegría, porque la verdad es que si seguimos así, yo llegó a un punto que digo, si me encuentro con alguno de estos tipos así, y dicen alguna barbaridad de esa, en algún momento yo lo calzo, aunque después me caiga piña, porque la verdad es que ya uno sentía decir cuál es ese límite de dejar que te basuren y todo. Igualmente yo en eso voy a recordar lo que decía Perón, porque a Perón en un momento le dicen, los del movimiento obrero, dice, general, es decir, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Es decir, nos basurean, matan compañeros, y Perón le decía que aguantaran. Dice, y dale con la. Y Perón en el manual de conducción política dice claramente porque la calle se gana en el lugar y en el momento oportunos, ¿no?
Y esto es también porque no podemos responder al contragolpe, inclusive de nuestras necesidades sentimentales respecto de estas cuestiones. Por eso hay que ser, digo, el peronismo por suerte tiene dos cosas. Ayer me hicieron una pequeña nota unas compañeras, perdón, preguntando cómo era esta cuestión del peronismo para mí, ¿no? Y cuál era la cuestión de lo que tenía que ver con la lealtad. Yo dije, en mi caso, y hoy escuché muchas cosas parecidas. Tiene que ver con el sentimiento y el pensamiento. Yo creo que fue con el sentimiento porque en el año 44 Perón viene como secretario de Trabajo y Previsión acompañándolo a Farrell y van a visitar un familiar cuya casa quedaba detrás de un almacén que tenían mis abuelos. Mamá tenía 14 años, ya todo el mundo decía Perón. Y Farrell, pobre hombre, digo, un buen tipo, claro. Pero era Perón, qué sé yo. Y mamá se le ocurre de preguntar, ve un grupo militar y le dice, perdón, dice, ¿me pueden decir quién es Perón? El que se da vuelta le dice, soy yo. Y mamá quedó encandilada. Y pasó el tiempo, y mamá decía que las rosas del Parque Urquiza eran más lindas en la época de Perón. Y eso era el sentimiento. Pues yo, viste cuando uno tiene, que uno es pendejo, que le quiere discutir a los padres cualquier cosa, le dice, mamá, las flores son iguales en toda la época, patatín, patatán. Pero ahí vino el pensamiento. Pero digo, el sentimiento que estaba en eso, expresado por lo que decía mamá, que las rosas eran más lindas en esa época. Y es que el pensamiento me llevó a entender que era más linda porque eran los tiempos felices de nuestro pueblo. Ni voy a contar ahora la cantidad de cosas que dio el peronismo al pueblo, porque no me va a alcanzar ni Zoom, ni no sé cuánto. Digamos que desde las vacaciones pagas, la jubilación, el acceso de los estudiantes con la educación gratuita, el voto femenino. Hay miles y miles de cosas, inclusive cosas que los propios peronistas no sabemos destacar muchas veces. Entonces aparece allí esto del sentimiento y el pensamiento. Digamos, por eso soy peronista, por sentimiento y por pensamiento. ¿Y cómo se expresa esto? Se expresa en esto de la lealtad, ¿no? En esto de la lealtad, porque ser leal es ser fiel, ¿no? A la patria, a un movimiento, a una idea. Y para eso se requiere que haya confianza. Y el pueblo argentino siempre tuvo confianza en Perón. Esa confianza se generó a través de los hechos concretos, ¿no? Y eso produjo algo importante, que a veces uno no quiere parecer como de novelas de Corín Tellado, pero es así. El tema del amor realmente es así. Es decir, cuando lo plantea Cristina, lo del tema del amor en el peronismo, es absolutamente así. Porque ¿dónde hay lealtad? ¿Dónde hay amor? Entonces me parece que todas estas reflexiones que estamos haciendo tienen que seguir sosteniendo ese sujeto político porque hay buena madera en el pueblo argentino. Sin más allá de un montón de cosas, de que a veces uno escucha a un propio compañero repetir como loro cosas que te van metiendo en la cabeza, incluso al compañero, ¿no? Como si deberían tener otra conciencia. Pero esa buena madera existe y me parece que hay que trabajar sobre eso. Muy bueno, Edgardo, perdón. No importa. En relación a eso que venías planteando, y ya como para ir cerrando, hoy se llamó 75 de octubre, 75 años de ese octubre, que para la historia no es nada, pero para la historia argentina lo es todo. 75 años con enorme intensidad, con bombardeo de la plaza, fusilamientos, grandes conquistas populares, la recuperación de la democracia, la vuelta al gobierno después de esa democracia fallida con Néstor y Cristina, y hoy nuevamente estando en el gobierno. Y hacer mucho la pregunta ahí, ¿por qué ser peronista y por qué seguir siendo peronista? No te voy a preguntar eso, pero sí preguntarte por qué aún el peronismo tiene vigencia y no solo tendrá por 5 años más, sino que tendrá una vigencia larga como la fortaleza de nuestro pueblo. Porque esa huella que marcó
en la construcción de derechos, el peronismo, no se van a poder borrar. Creo que se va generando una suerte de memoria genética. Por eso digo que hay algo en nuestro pueblo que guarda esa memoria. Hay algo que lo guarda aunque vos no hayas vivido. Yo tengo, a ver, yo nací en el 55. Siempre digo, todavía estaba Perón, porque así que nací todavía con un gobierno peronista. Pero yo no viví muchas cosas del peronismo, estoy hablando del peronismo histórico, ¿no? Pero en mi casa eso se vivía ese papá y eso quedó en mi sangre, ¿no? Quedó en mi sangre en muchos aspectos, y por eso creo que para este futuro que vos decís, esas huellas van a seguir estando. No quiero olvidarme de algo porque me puse a trabajar sobre eso y te lo voy a recordar, porque te pedí un consejo a ver cómo podía hacer para mostrar una foto de los diarios de aquella época, y reconozco que no supe hacerlo, así que por lo tanto no te lo voy a mostrar. Pero sí voy a recordar, porque vuelvo sobre este concepto de la memoria como aprendizaje. Contrasté dos periódicos del año 45. Lo que me había motivado a contrastar eso fue que en el libro de actas de ATE hablaban de la adhesión a la huelga, que había que estar con Perón en contra de la oligarquía. Y cuando se produce lo del hecho del 17 de octubre, el Diario de Paraná saca y dice el paro, y lo escofina, los desgasta, como que no fue nadie. Digo, la misma cosa que hacen ahora, ¿no? Es decir, para ocultarte la realidad. Y leo en el acta siguiente, la del 20 de octubre, a posteriori, en donde la comisión directiva dice, vamos a hacer una solicitada para pedir que se aclare esto. Porque decía el diario que los obreros del ministerio, en aquella época era básicamente el Ministerio de Obras Públicas, que habían ido a trabajar, que no acataban la huelga, pero que habían sido los capataces los que lo echaban a su casa. Iban los comandantes a sacar una salida. Por supuesto, el diario le dio un tronco de bolilla, pero había un diario en aquel momento que se llamaba La Acción, y lo voy a recordar porque saqué muchos datos de historia muy interesantes. Estaba dirigido por Roberto Quinodós, padre, que provenía del catolicismo, pero donde tenía la objetividad de la cosa, en donde ahí expresamente sí dice cómo habían sido los hechos, a tal punto que saca una foto, el diario La Acción, de la concurrencia de trabajadores que hubo frente a lo que era el Palacio Rosenbrock, que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión en aquel momento, en donde uno ve una multitud de personas, quedando claramente demostrado que lo que hacía el diario era mentir. Yo te lo nombré a Darwin Pasaponti, y ahí saqué también la muerte de estas otras dos personas, porque en el diario lo dice, en la fecha 20 de octubre. Pero ¿sabés cómo lo presentaba? Decía, víctimas del nazifascismo. Es decir, los muertos nuestros, ellos los endilgaban a que nosotros los habíamos matado. ¿Se entiende? Digo, a ver, ¿cuánta distancia hay entre eso y, qué sé yo, los hechos como lo de Nisman, como tantos otros más, ¿no? Cuando se habla de los scratches, hay los chicos, estudiantes secundarios de aquella época, que se declaran también a favor, digamos, de participar en la huelga, de hacer pintadas, etcétera, etcétera, son escrachados por el Diario de Paraná, con nombre y apellido. Es decir, ponen los nombres de la persona, y donde tienen el apellido y no tienen el nombre, para aclarar, por ejemplo, ponen que había participado a favor del peronismo Sarabí, y pone entre paréntesis, hijo del poeta Guillermo Sarabí, para que todo el mundo supiera de quién estábamos hablando. Entonces, digo, a ver, cuando uno ve, hoy le llamamos fake news, yo no sé cómo le llamaban en aquel momento, pero hay una cuestión, muchas veces se dicen desde el liberalismo, se dice que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, a tener nuestra opinión, pero no a tener nuestros propios hechos, ¿no? Dicho así parece verdadero, ¿no? Porque es cierto, todos tenemos derecho a tener nuestra opinión, pero los hechos son los hechos, no tenemos. Ahora, pero también en la relación
entre opinión y hechos también está la porción de la información. ¿Se entiende? Por eso quiero resaltar esto, porque mostrando algo simplemente hay que recurrir a los periódicos de esa época, el que mostraba una cosa y el que mostraba la otra, para decir que son los mismos sectores, son las mismas técnicas, y si no tenemos memoria nos va a poder a volver a pasar cosas graves en la República Argentina. Tener memoria significa, dentro de las herramientas de la democracia, confrontar contra estos sectores. Es decir, yo soy un convencido de que una cosa es que uno busque tener actitudes pacíficas o buenas, pero no se puede terminar conciliando con estos sectores, ¿no? Porque efectivamente mataron y van a seguir matando si no los evitamos. Así que me parece que este 17 de octubre lo que tenemos nosotros claramente, digamos, con aquellos que tienen fines gorila y destituyentes va a haber que confrontar. Tendremos que convencer a otros sectores que de buena fe son engañados o llevados por estos sectores. Nosotros tenemos que defender nuestras conquistas. Por eso este 17 de octubre adquirió también un valor, retomando aquel 17 de octubre del 45, ¿no? Hay que reivindicar lo hecho, ¿no? Hay que asegurar los avances que vayamos haciendo, hay que corregir los errores y hay que luchar por recuperar todo lo que nos falta, ¿no? Lo que hoy nos cuesta y en donde por ahí aparecemos avanzando un poco y retrocediendo en otro, como en el caso Vicentín, por dar un ejemplo, ahí hace falta mucho pueblo para empujar hacia el camino correcto y definitivo para la liberación de la patria. Excelente, y creo que te iba a decir, pensando en lo que está diciendo, creo que con estas últimas palabras podemos cerrar este episodio, que nos deja mucha tela para seguir pensando y reconstruyendo esa idea de sujeto, esa idea que tiene que ver con la grandeza de la patria, como bien decía. Muchísimas gracias, Edgardo Mazzarotti, por haber compartido con nosotros y por la buena predisposición de sumarte. Aprovecho ya para generarte el compromiso de que nos acompañe en otra vuelta, con otros temas tal vez, o con lo mismo para seguir profundizando. Y bueno, te dejo para que saludes y te despidas y terminar y encontrarnos el próximo sábado. Obviamente agradecer a todos los compañeros y compañeras que participan de todo esto, porque yo creo que es la militancia lo que va a hacer que ese sujeto político sea un sujeto político constituido como tal. También decir algo, que agradezco la generosidad, ¿no?, con la cual me han tratado. Pero ahí quiero terminar con una frase que decía el poeta Almafuerte. Él decía que todos los hombres solos o valemos poco o valemos mucho, pero en conjunto siempre valemos. Y me parece que ese es el punto más importante, ¿no? Que por encima de nosotros hay un pueblo que, aunque no tenga un nombre determinado, es ese sujeto de la historia del cual estábamos hablando, y que ese es el que nos hace valiosos a cada uno de nosotros. Buenísimo. Muchísimas gracias a los compañeros que están detrás de cada una de sus conexiones y nos volvemos a encontrar. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón, compañeros!